La definición del producto, el problema de dónde comenzar. Muchas veces en un emprendimiento se tienen ideas generales, pero no se concreta productos específicos para poder iniciar. Y hay veces que esto es una de las principales barreras para poder comenzar con el emprendimiento. Además de tener herramientas que precisen la administración y la gestión del negocio. Es decir, se tienen ideas, pero hay que concretarlas y muchas veces no solamente la precisión del costo y de la planificación, sino la precisión del producto es el punto crítico para poder hacer todo el resto de la tarea. Son actividades que deberían hacerse simultáneamente y cuando hay trabas en algunas de estas herramientas tampoco se pueden resolver las otras a pesar de que se tienen muchas capacidades para hacerlo, sobre todo aquellos emprendedores más creativos. La necesidad de definir un producto tiene que ver simultáneamente con la necesidad de definir un cliente, porque justamente se tiene que pensar un producto con un cliente en forma conjunta. Esa definición simultánea necesita siempre información. Eso es algo vital, es el primer paso para resolver el problema de la definición de un producto. Usamos la técnica general de resolución de problemas, buscar todas las alternativas, tener criterios para evaluar esas alternativas y después de seleccionar, implementar. Y siempre con el ciclo de retroalimentación del proceso. Entonces, lo primero que hay que hacer con ese criterio es obtener toda la información posible. Hay que construir bases de datos. Esas bases de datos pueden ser bases de datos de personas, mails, teléfonos o bases de datos más generales, ya vamos a ver, para hacer estudios de mercado, es decir, obtener información de segunda mano. Para precisar el producto y el cliente también hay que definirlo en el escritorio, es decir, siempre los mapas mentales o herramientas similares como el brainstorming, no sé, tormenta de ideas o algunas herramientas de esas, sirven para definir el producto y al mismo tiempo definir el cliente. Con las bases de datos, es decir, juntar mails, por ejemplo, se pueden ir definiendo, juntando características del cliente potencial, de los productos similares. Eso también sería con bases de datos de páginas web. Y también con productos complementarios y sustitutos, porque cuando uno define un producto necesariamente debería comprender con los complementarios y sustitutos también el cliente y al mismo tiempo el producto. Es decir, si yo conozco lo que el cliente compra en bienes complementarios, es decir, que se usan junto con el que yo estoy usando, o sustitutos que son, hay que ver cuántos sustitutos tiene ese producto, es decir, ofrezco algo que puede ser usado para un propósito, pero para ese propósito puede ser usado otro tipo de bien, entonces ese sería un sustituto. Tengo que tener en cuenta en mi mapa todos estos bienes complementarios y sustitutos. De esa manera puedo comprender mejor las características del bien propio y simultáneamente del cliente que estoy definiendo. Preguntas posibles para el cliente: edad, ocupación, problemas, deseos, costumbres, todo un conjunto de conocimientos que ayudan a entender y a comprender ese cliente. Las preguntas pueden ser infinitas con el detalle que uno quiera según el producto que uno está definiendo. Las conexiones, esto es posible porque depende de cómo me conecto con el cliente. Si yo ya lo tengo en otro negocio o en un negocio andando, yo puedo contactarme en un espacio físico concreto, puede ser, o a través de redes sociales, medios, radio, televisión o lo que sea. Eso obviamente tiene un costo. La cuestión es tratar de reducir, evitar los costos, pero no siempre esto es posible. La posibilidad de una encuesta
con esas herramientas y esos datos que podemos tomar de clientes, teléfonos, lo que sea, podemos diseñar una encuesta. La cuestión es que hay que saber el tiempo también, el timing de la encuesta, la cantidad de preguntas, las veces que podemos hacerla, es decir, podemos hacerla en etapas. Todo eso es de estudiar y planificar, porque hay veces que podemos espantar a un cliente. Podemos hacer una prueba con un grupo reducido, podemos utilizar el Google Form, o hay un montón de otras web para poder hacer estas encuestas. Con el Google Form tenemos una herramienta gratuita y muy a mano. Las estrategias para que se obtengan estas respuestas, hay veces que se sugiere un cupón o alguna cosa que de regalo, para poder capturar el mail si no lo tengo. Esto es, por ejemplo, poniéndolo en un site. Entonces yo no tengo los mails, los capturo de esa forma. También puedo hacer con encuestas con contenido, es decir, publicar un video o en un blog o en un site, en Instagram. Entonces puedo tener las direcciones o no tenerlas, depende. Yo puedo hacer esto en forma general y tratar de capturar y tener alguna forma de atrapar la información que necesito, que muchas veces son de las características específicas. Con ese objetivo estaría haciendo la encuesta, para obtener esas características, o a veces que para capturar la conectividad, es decir, para capturar el mail, etc. Esto no es una tarea sencilla, el diseño de la encuesta y la programación de esa encuesta es clave en esta cuestión. Luego, es posible a veces que uno no necesita clientes masivos o masividad de clientes, sino muchas veces uno puede hacer una entrevista. Esas entrevistas con un cliente único, o 2 o 3 o 10 clientes para algún producto específico, uno tiene que planificar la entrevista, tiene que conocer lo que más pueda a la persona que va a entrevistar, al entrevistado. Uno tiene que tener un discurso previo bien planificado y seleccionar alternativas. Mientras más incertidumbre tenga sobre la entrevista, más alternativas tiene que desarrollar. Todo esto tiene que estar escrito para poder hacerlo planificadamente. Tiene que definirse cuáles son los resultados esperados, es decir, qué es lo que tengo que buscar, un contrato, tengo que buscar una conexión, etc. Hay que ver qué comunicación previa se pudo hacer o se puede hacer, hasta qué punto, porque hay veces que uno podría llegar a tirar abajo la posibilidad de la entrevista con demasiada comunicación previa. Y hay que tener definida cuál es la imagen que uno quiere dejar en esa entrevista, que sería un elemento imprescindible para poder lograr los resultados que se esperan. Las características de los productos. En principio uno tiene que comenzar con la definición de una marca. Esto es desarrollo conceptual, nombre o todo aquello que sea para definir una marca. Las características propias del producto. En esto hay muchas herramientas sobre características físicas, si es un producto físico, o sobre características conceptuales que se puedan ir definiendo. Esto hay que aclarar específicamente el producto, como uno lo ve o trata de verlo objetivamente, entre comillas, sabiendo que después hay que hacer una asociación de todas estas características con las preferencias que uno supone que tiene el cliente, ese cliente que uno tiene esperado o el que uno va conociendo. Habría que hacer una tabla de comparación con productos similares, es decir, los que son complementarios y sustitutos también. Es decir, habría que ser los similares, que serían productos que son parecidos al que uno está desarrollando, pero también habría que hacer una tabla con las características de los productos que sean complementarios, para ver hasta qué punto son complementarios con qué producto. Y obviamente la comparación con los productos similares, que serían los sustitutos, ¿no? Eso es lo que estamos hablando de complementariedad y sustituibilidad. O conseguir estudios de mercado de otros productos similares. Eso es importante. Hay algunos que se pueden conseguir en internet. Hay gente que ha estudiado previamente esto y por lo tanto podrían acelerar nuestro conocimiento sobre el mercado del producto. Podrían ser útiles algunas cuestiones que se hayan definido ahí sobre el producto y de los clientes en particular. Aunque hay que tener siempre en cuenta que no es todo útil para lo nuestro. Simplemente podemos estudiar esto para que nos disparen algunas preguntas o algunas otras acciones.
Es decir, no es necesario hacer un copia y pegue porque nuestros requisitos no es lograr un plan de negocio o un plan estratégico para presentar simplemente, sino para gestionar. Es una herramienta propia, no es solamente un formulario o un trámite para hacer frente a otro un planeamiento o un plan de negocio. Obtener datos de institutos de estadística, eso también es importantísimo porque muchas veces ahí hay muchos datos que puedan ser quizás algunos generales, pero darían un marco para entender algunas otras cuestiones, como por ejemplo saber si esto se comercia internacionalmente o no, la cantidad que se hace, las personas, las cuestiones demográficas, todo eso es parte de las posibilidades de estudiar datos de un instituto de estadística. La clave, para terminar esto, es que esto tiene que estar hecho dentro de un plan de negocios donde dentro esté el plan estratégico y donde ahí surgen estrategias para promocionar, es decir, lo fundamental es investigar el mercado donde vamos a estar, donde vamos a tener las estrategias desarrolladas e implementadas en toda nuestra estructura, que ya siempre decimos, nuestra estructura sobre todo de las estrategias, y siempre dando un mensaje que sea adecuado para lograr los objetivos, entendiendo que cuando estamos definiendo productos y definiendo el cliente, y sobre todo en cada producto, estamos mostrando, ofreciendo a quienes visualizan esto, estamos comunicando los valores, los objetivos, las estrategias y la coherencia desde el punto de vista que cuando hay cierta incoherencia entre estas cosas es lo primero que el cliente está percibiendo. Bueno, con esto esperamos poder iniciar la construcción de las herramientas para poder definir los productos asociados con los clientes respectivos.